doctora Tatiana, buen día. Buenos días. La doctora Tatiana Botella, como ustedes ven, tiene una extensa experiencia en cuanto a las patologías que involucran la foniatría, la logopedia. Es docente y realmente que ahí está a la vista todo su punto más importante en cuanto a su hoja de vida, ¿ya? Queremos agradecerle una vez más a la doctora Tatiana Botella por habernos asistido y sobre todo haber asistido y sobre todo tener la experiencia de sus conferencias que nos van a dar muchas enseñanzas, ¿ya? Así que la doctora tiene dos temas, dos conferencias. La primera tiene que ver en qué consiste el examen foniátrico y posteriormente aporte de la lingoestroboscopía en el abordaje de la disfonía. ¿Ya? Muchas gracias, doctora. Continúe. Muchas gracias, doctor Zambrano. Gracias a todos, la organización. Bueno, pues vengo a aportar un poco mi experiencia como médico foniatra en el abordaje de la patología de la voz, de las lesiones benignas. Como mi background es, estoy formada en Francia como foniatra, pues esa es un poco la metodología de trabajo que utilizamos, el trabajo en equipo otorrinolaringocirujano, médico foniatra y logopeda, terapeuta de voz. Vale. En un paciente con disfonía que va a someterse a una microcirugía laringea de cuerdas vocales, es imprescindible para nosotros practicar un examen foniátrico preoperatorio. Este examen foniátrico se practica después de una rehabilitación vocal y será idéntico al de la primera visita. ¿Vale? Esto es muy importante porque nos aporta mucha información. A veces las lesiones pueden cambiar, el paciente tiene que estar preparado y veremos unos ejemplos. ¿En qué comprende el examen foniátrico? Una anamnesis, un análisis acústico de la voz, que por un lado es subjetivo, cómo vive la disfonía el paciente, y objetivo por unas medidas instrumentales que veremos. Seguido del examen del comportamiento vocal o gesto vocal, unas medidas aerodinámicas fonatorias, una apreciación subjetiva de la voz del paciente con la escala de Voice Handicap Index y el examen laringio instrumental con la videolaringoestroboscopia. Por la primera parte de la visita, pues dejamos hablar al paciente unos minutos en que nos explica un poco su profesión. El 90% de los pacientes nuestros son cantantes o maestros, con lo cual pues viven la disfonía de una manera a veces muy limitante. Alergias acompañantes, hábitos tóxicos, afecciones ORL, trastornos hormonales, dificultades en la deglución, alteraciones digestivas como reflujo, antecedentes familiares en relación a la disfonía. Esto es importante. Este análisis dirigida si en su familia tienen problemas de voz y en la infancia, si cuando iba de excursión, si volvía ronco, porque hay patologías congénitas, intracordales, que muchas veces dicen sí, me confunden la voz con mi madre, o sí, siempre continuamente a la que hacía un sobreesfuerzo de voz empeoraba. Tomamos nota porque esto va a favor de lesiones congénitas intracordales. Sensaciones subjetivas del paciente. Hay pacientes que no viven, o sea, el trastorno de voz, viven peor la parte subjetiva, como que acabo fatigado después de un día hablando, acabo con dolor. Esto va a favor también de un tipo de lesiones congénitas por insuficiencia glótica. En cambio, los quistes son lesiones que, como siempre las han tenido, intracordales, son pacientes con más fortaleza y consultan mucho más tarde. Relación horaria y descanso, o sea, a medida que habla empeora la voz, hay veces que a medida que habla mejora,
Las hipotonías mejoran con el uso de voz. Enfermedades acompañantes, sobre todo autoinmunes, y se han estado sometidos a anestesia general. Después de esta habla espontánea pasamos a hacer el protocolo de grabación de la voz, en el que el paciente está a una distancia de unos 20 centímetros y primeramente dicen su nombre, apellido, fecha de hoy, y decimos que digan las vocales sostenidas a 3-5 segundos, y con esto que medimos cómo es el timbre de voz. El vocal desnudo es cuando mejor se mide, el tono y las intensidades con el Sound Level Meters. Decir 3 veces seguidas A, E, I, O, U, porque hay patologías en las que tienen interrupciones. Contaremos del 1 al 25 todo seguido, a ver si pueden hacerlo en una sola respiración. Medimos los decibeles y cuántas veces lo han tenido que hacer. Lo mismo del 1 al 15, proyectando la voz. Tiene que haber un rango de 30 decibeles entre la mínima intensidad y la máxima intensidad, o sea, entre 60, 65 y 85, 90 decibeles. La mínima intensidad. Después una lectura de un texto y voz cantada. Aquí el que es cantante, pues algo que esté cómodo y algo que le suponga dificultad. Pasamos a hacer el análisis objetivo con el sistema que ahí tenemos nosotros, y analizamos con un espectrograma un poquito cómo se reparte su tono fundamental y los armónicos. Vale. Y luego, pues si hay alteraciones en el tono fundamental, el jitter, el shimmer, la intensidad, voice breaks, South Furniture Index. Aquí es un poco de resumen de los ítems que hemos repasado. Intensidad en decibeles, ¿vale? Después la parte aerodinámica, una espirometría, tiempo de inspiración y tiempo de fonación. Esto, que sería el examen funcional, nos da el 70% de la patología. Con esto ya nos orientamos. Si es una disfonía funcional, sin lesión orgánica, una hipo, una hipertonía, una lesión adquirida, lesiones nodulares, edemas, o bien una lesión congénita intracordal. Entonces, para nosotros esto dura unos 20-25 minutos, pero es muy importante previo al examen instrumental. El examen instrumental nosotros lo seguimos haciendo con endoscopio rígido, conectado a la luz estroboscópica, porque vemos las cuerdas vocales en un primer plano y nos permite hacer diagnóstico de las lesiones, sobre todo intracordales. Pues, vale. Muy bien. Y ahora pasaríamos a la segunda parte de la exposición, que sería qué nos aporta la estroboscopia laringea en el examen preoperatorio, ¿vale? O sea, ya en su día ya ha venido el paciente y aunque desde la primera visita se le dice que sus lesiones son quirúrgicas, nunca de entrada indicamos que se opere la semana siguiente. Tiene que haber, por lo menos nosotros, 6 sesiones de reeducación vocal preoperatoria, una a la semana, para organizarse. Si son cantantes, pues no es me opero y después del mes ya estoy al 100% para asumir compromisos. Y todo esto alguien se lo tiene que decir, de lo contrario luego sus expectativas no se corresponden y tiene que coordinar su agenda. Aquí veremos un caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, del 1 al 10 un poco para escuchar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, esta es una cantante de...
solo hacemos una y sostenida en el examen, sino que hacemos y hace sonido más grave que puedan hacer, y lo mismo como elongan. Ahí estamos explorando el ligamento vocal. Vemos que hay un hiatus anterior, la amplitud vibratoria la hay presente, está aumentada por el grosor de estos edemas. Entonces, la fumadora se plantea que busque el mejor momento en su agenda para indicar la intervención y reducir o suprimir el hábito tabáquico. ¿Vale? Y cuando viene 6 meses después para revisión y a organizar la intervención, esta sería la voz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Vale? Es un poquito más limpia si nos acordamos de anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Hay diferencia, he hecho reeducación vocal y esta sería la estroboscopia. Vemos que se han ablandado las lesiones, se hace más translúcida el edema de la cuerda vocal izquierda. Sigue siendo quirúrgicas las lesiones, pero está compensada, como decimos nosotros. Le permite cantar con las lesiones siempre que esté en su óptimo vocal, y ha decidido pues no intervenirse porque le permite acabar las funciones sin un empeoramiento y al día siguiente poder seguir cantando. O sea que aquí ha influido la supresión del hábito tabáquico y la reeducación preoperatoria. Por eso es importante una estroboscopia preoperatoria y no desde la primera vez que viene organizar la intervención, porque luego el fonocirujano se puede encontrar sorpresas o simplemente la paciente decide que ya está mejor y no se justifica para ella la intervención. Otro caso sería este de evolución espontánea. Vamos a escuchar la voz. Oh rosa, la flor alana, que captives els sentits. Ets regina i sobirana dels planters més enriquits. Vale, esto es una maestra, es en catalán, disculpad. Y la voz de lectura después de... Oh rosa, la flor alana, que captives els sentits. Ets regina i sobirana dels planters més enriquits. Está mucho más timbrada la voz y le permitía acabar la semana mucho mejor. Aquí la estroboscopia. Vemos la rigidez en la cuerda derecha. No hace falta estroboscopia para ver que es una lesión intracordal compatible con un quiste epidermoide, y en la visita para organizar la intervención después de la reeducación vocal vemos el cambio. Inspiración, fonación, cierre completo. Cuando elonga se crea el hiatus. Yo soy única. Muy bien. Sí, no respiras. Así. ¿Yo sé? Hemos visto que puede haber ocurrido, pues más ocurre en niños, pero en adultos también, que drena el contenido quístico. Entonces es importante, en esta paciente tampoco se intervino por la mejoría. El quiste sigue estando, que se vaya vaciando el contenido, está su cápsula, o sea, la indicación sigue siendo quirúrgica, le decimos al paciente, pero es una lesión benigna, no pasa nada para su salud,
ella decide, no es una urgencia, y entonces pues, pospone la intervención. Vale, otro caso de un niño, 9 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vale, escuchamos un timbre rasposo, se apoya en faringolaringe, la estroboscopia, la primera exploración. Okay. Muy bien. Vale, también una lesión intracordal, epidermoide, y les hacemos hacer mucho lo de la inspiración forzada para ver si se viese la abertura de salida, si fuese un quiste abierto o no, para orientar mejor al fonocirujano. Aunque se le dice que es una lesión quirúrgica, nunca antes de los 10 años se aconseja. Los niños varones con quiste sí que se aconseja intervenir antes de la muda de voz, o sea que tenemos margen entre ahora y los 10-12 años para la intervención. Cuando viene a los 12 años, para organizar la intervención, previamente hemos ido haciendo controles anuales. Ha hecho un curso escolar, 10 meses de reeducación vocal, al siguiente año descansa porque no es motivador estar haciendo reeducación vocal aunque se detecte en edad infantil, o sea, vamos haciendo controles intercalados y descansos, y la voz a los 12 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vale, ya está un poco en prémuda de voz, no es una voz limpia, pero la estroboscopia ha cambiado mucho. Vale, si comparamos con esta, la rigidez que había en la cuerda izquierda ahora ha disminuido mucho. Entonces, ¿qué ha pasado? Nuestra sospecha es que se ha vaciado el contenido del quiste y sigue estando la cápsula. En nuestra casuística indicamos intervenir antes de la muda de voz a las lesiones intracordales. En cambio, si fuese un niño con nódulos, edemas, que le guste cantar, que no mejora suficientemente con reeducación, le decimos igualmente de posponer, siempre que esté compensado, después de la muda de voz, porque con el aumento de talla de la laringe las lesiones de borde libre disminuyen mucho. A no ser que sea un niño que sea su vida cantar y se quiera dedicar, y cada vez vemos más niños de 12, 14 años que se inician en el canto, pero la familia tiene que apoyarlo. Si no, lesiones de borde libre, varones, si mejoran con reeducación vocal, hacemos controles hasta la edad adulta. En cambio, varones con lesión intracordal que no mejora suficientemente, indicamos microcirugía, porque así ya pasa su muda de voz sin este quiste adherido al ligamento vocal. En cambio, las niñas, al no aumentar tanto la talla de la laringe, una niña con quiste no hay tanta urgencia de intervenir antes en la edad infantil, y se puede ir haciendo controles, y si está compensada se valora, le decimos que venga a los 18 años a ver cómo está, y en función de lo que se quiera dedicar y el uso de la voz se plantea. ¿Vale? Otros casos del interés del examen preoperatorio es que se puede aparecer una lesión añadida. Vamos a escuchar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Vale, aquí en inspiración forzada, esta paciente había sido intervenida y había la sospecha de cicatriz cordal o un resto de lesión intracordal, pero en una formación blanquecina en cara superior imprimía rigidez a la amplitud vibratoria, sobre todo al elongar. Por eso exploramos mucho todas las frecuencias, ¿no? Porque en graves, más o menos, la amplitud era buena. Había hecho mucha reeducación. Ante una sospecha de cicatriz, intentamos mejorar al máximo con reeducación vocal 2 años, no indicar una nueva intervención antes de los 2 años, porque es el margen que vemos que siguen mejorando, o sea que han de ser muy constantes con la reeducación postoperatoria. No es lo habitual, una reeducación postoperatoria debería ser entre 4 y 6 meses, ir acompañándoles, pero una reeducación de 2 años es porque hay una dificultad en la vibración, entonces le posponemos organizar la visita preoperatoria. Y esta es la estroboscopia. Inspiración forzada, a ver si veíamos alguna abertura, ¿vale? ¿Y qué ha pasado? Esta es la voz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¿Vale? Comparado a esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Vale? En realidad no está tan mal, ya la estroboscopia en cambio nos asusta esta nueva lesión, pero en realidad la voz no está tan mal. No vamos a quirófano porque haya una lesión nueva, vamos a, o sea, si la paciente tiene mejor confort vocal, intervenir la cicatriz también tiene sus pros y sus contras. ¿Y qué es la sospecha, la hipótesis? Es que al haber rigidez por las adherencias cicatriciales de la cuerda izquierda, utiliza más presión subglótica y al final se ha formado una lesión polipoidea. ¿Vale? Así que sospechemos ante un pólipo, un aparente pólipo. En nuestra casuística, el 25% de los pólipos hay una lesión intracordal debajo. Sigue estando indicada la cirugía, pero le permitió, ya que vocalmente estaba mejor, le permitió pues posponerla. Sobre la base de este examen foniátrico enviamos un informe al fonocirujano otorrino y a la logopeda, terapeuta de voz. Informamos al paciente de los cuidados postoperatorios, muy importante, reposo de voz absoluto 1 semana, no más de 1 semana, porque si no se forman adherencias, hay que ayudar a estimular la vibración cordal. Muy importante en los profesionales de voz tener prevista una agenda de actividades sociales, deportivas y profesionales, ya que en mayor o menor grado han de guardar de 2 a 4 meses o incluso 6 meses de reposo profesional. O sea, el que es cantante de teatro musical y tiene un quiste intracordal, le decimos 6 meses de baja laboral. ¿Por qué? Porque han de guardar unos tiempos. Es tan importante la experiencia del fonocirujano como los cuidados postoperatorios. También se coordina la visita a los 7 días de la intervención. Si se opera un miércoles, pues nos vemos al miércoles siguiente para dar la voz. Nos aseguramos de que ya ese miércoles siguiente o el jueves ya tiene hora con la terapeuta de voz, no esperar a venir a vernos y decir ya llamaré, ya pediré hora, porque es muy importante que esté todo coordinado. Si hay lesión intracordal o
si hay una lesión intercordal o hay una cicatriz o una inyección de grasa, advertimos al paciente que la voz del postoperatorio inmediato será difícil y peor a veces que la de antes de la intervención. Y así puede estar las primeras 4 semanas. Es muy importante que haga los ejercicios cada día, 8 o 10 minutos. Se puede hablar, lo que le permita esta nueva voz, pero sobre todo hacer los ejercicios. Es lo que le va a ayudar a ir mejorando, más que el habla espontánea, hacer los ejercicios de vibración. Se le informa que podría formarse un granuloma y que este acabará desprendiéndose en 2 o 3 semanas, pero que lentece un poco la recuperación. Vale, cuando viene al miércoles siguiente, por dar un ejemplo, de entrada ya están muditos, se les ha escapado alguna palabra, pero en principio están muditos, le damos medicación, le damos corticoide, antiinflamatorios enzimáticos, antitusígeno y mucolítico. Solicitamos al paciente que solo respire sin fonar al principio, para ver el aspecto, y enseguida ya que diga como una HJ expirada, ¿vale? Y luego ya como siempre y mantenida intentar ver cómo se comporta y cómo es esta vibración. A los 7 días no se pretende que las cuerdas cierren perfectamente, pero es para valorar cómo es la cicatrización, que no haya granuloma, y cómo empiezan a vibrar en función de lo que se le facilite. Hay pacientes que se les facilita una voz aguda, vale, pues desde allí ayudarle a empezar a vibrar. Vale, esto es lo que debería ser una astroscopia postoperatoria. La cuerda vocal izquierda, la intervenida después de una corotomía, pues está congestiva, enrojecida, la amplitud vibratoria disminuida, es normal, pero vemos que responde en graves y en agudos. Esto es lo importante. No siempre es así, entonces pues enseguida les grabamos ejercicios para que hagan, si es que al día siguiente no van a ir con la logopeda, porque les anima mucho a veces escuchar que su voz es peor en el postoperatorio inmediato. Por eso la importancia de que con logopeda y nosotros hayamos advertido todo esto. Vale. Sobre todo en los niños, pero también en todos, les decimos que durante los días de reposo de voz evitar carraspear, hacer esfuerzos con el cuello, empujar, saltar, chutar. En los niños, pues, no hacer una mudanza, no levantar pesos, y comunicarse con mímica o escribiendo. En los 7 días tras la cirugía, le hemos dado la voz, ya no hay más silencio, porque a veces pues tienen miedo, se refugian en la voz, la inhiben y a veces cuchichean. No, ahora ya hay que ayudar a vibrar y que salga lo que salga, pero hay que ayudar a estas cuerdas, ya tienen que vibrar. Por muy rojo, por un granuloma que haya salido, por lo que sea, se acabó el reposo absoluto. En los casos, por ejemplo, de los niños, pues eso tener previsto que los 2 primeros meses no puede salir al patio o al recreo, ni hacer deporte como actividad extraescolar. Que pueden hacer caminar, bici sobre el plano y natación. Lo que no pueden hacer es esfuerzos bruscos, deportes como fútbol, tenis, baloncesto, todo lo que suponga compresión, descompresión brusca, abdominales, levantar pesos en adultos, todo esto no.
durante 3 meses. Y por eso los niños también es importante fijar junto con la familia el mejor momento de intervenir. Muchas veces les decimos en el calendario de España, en junio acaba el colegio, en septiembre vuelve a empezar, pues que se operen a finales de agosto, que ya han hecho el verano que han querido, sin limitaciones. Se operan a finales de agosto y tienen ese trimestre, septiembre, octubre y noviembre, pues que no pueden hacer fútbol y ya está. Como la actividad que ellos más física que hagan. A cambio, pues hacen natación, bici, caminar. Lo mismo si cantan o tocan instrumentos de viento, importante que no, pues esos 2-3 meses. ¿Por qué? Porque hemos de ir construyendo primero una nueva voz hablada, eso son 8 semanas. A las 8 semanas, 2 meses, les volvemos a ver, vemos si la voz hablada ya está bien trabajada. Del segundo al tercer mes ya le decimos a la logopeda que puede hacer voz proyectada. ¿Vale? Cuando ya saben hacer uso de voz proyectada con la logopeda, en ese intervalo pues ya a nivel social también. Del segundo al tercer mes, y no es a partir del tercer mes que no empiezan a hacer repertorio con el profesor de canto o el logopeda y empezarían a hacer repertorio, pero a los 3 meses no están al 100%, ni una maestra de estar cada día 6 horas con alumnos proyectando la voz, ni una cantante. Por lo tanto, del tercero al sexto mes es cuando vamos haciendo repertorio y valorando cómo va evolucionando. O sea, que un cantante con quiste, antes de 6 meses no le recomendamos que asuma compromisos exigentes, ¿vale? Y un cantante con intervenido de edemas, lesión de borde libre, sí que en teoría al 4.º mes ya podría asumir compromisos. Vale, aquí tenemos un caso de lesiones de borde libre ja en pre- i postoperatorio. Quan s'acaba l'estiu i les tardes es fan més curtes, arriba al poble una parada de fires. Aquí se indicó microcirugía, la visita preoperatoria, lesiones de borde libre, la derecha ya su fusión hemorrágica, ya lesión polipoidea. Y a la visita a los 7 días tras la intervención, esta es la voz. Quan s'acaba l'estiu i les tardes es fan més curtes, arriba al poble una parada de fires. La voz está mejor, pero aún hay que ayudar a tener esa voz más timbrada, por lo tanto apoyo faringolaringe y esta estroboscopia a los 8 días. Aquí no hay tanta corditis como la anterior, porque es una lesión de borde libre, es mucho más sencillo el gesto quirúrgico. No obstante, pues hay hipotonía de estar 7 días en silencio. Es capaz de acortar en graves, hemos con la boca que está bien. Vale, los bordes libres están impecables, no está nada congestiva, pero no siempre es así. Este sería el caso de un edema de Renke, que para nosotros es de las microcirugías más difíciles y que más iatrogenia vemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Digo que tomar ahí. Bueno, lo que decíamos de coordinación respiratoria, tener que parar varias veces, típica voz de Renke, maestra, que además tiene un gabinete de atención pedagógica y que su motivo de consulta era disnea inspiratoria, no la disfonía, y ella convivió muy bien con esta voz grave, pero se preparó, hizo su reeducación preoperatoria, reducción de hábito tabáquico.
de los grandes edemas que se soltaban. Era fuerte. Vale, lo que cuesta es elongar y veremos aquí la voz a los 7 días. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vale, en la construcción, en rigidez. En el vídeo. Vale, el edema de Reiki a veces por la exposición difícil, por la bilateralidad de las lesiones, pues no se deja perfectamente recta las cuerdas. Lo importante es que haya funcionalidad. Aquí hubo un resto de edemas y se ha formado tejido de granulación, porque la voz es tan difícil, pero hemos escuchado que en cambio, o sea, después de la astroscopia tan difícil, les ponemos a hacer ejercicios para ayudar a vibrar, como sea, muchas R's, R para arriba, R para abajo, buscar la manera, se les alarga la pauta de corticoide para ayudar a desprender el tejido de granulación, en suerte que les hemos advertido que podía ocurrir y enlentece un poquito, le informamos a la logopeda, pero se acabará desprendiendo. Aquí hacemos, en estos casos así, para acompañarles un poco, les hacemos otra visita para comprobar cómo van evolucionando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vale, ya va mejorando la voz y la astroscopia a los 15 días. Vemos que en la cuerda derecha hay edema aún residual, pero lo importante que viene a transmitir es la función, porque a veces quedan unas cuerdas rectas muy bonitas, pero está decorticada completamente la mucosa, y entonces esto sí que cuesta muchísimo de reeducar, porque entonces sin mucosa se forman muchas más adherencias. ¿Vale? Y a los 3 meses de la intervención vemos que la cuerda izquierda está mejor. Y la voz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esta fue su voz ya la que mantuvo. No, los pacientes con edemas de Reiki no pretenden tener una voz fina, sobre todo dicen que no me cambie la voz, porque no se identifican con una voz aguda, fina, y entonces también esto les da tranquilidad, que les decimos no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
esa era la voz de antes, pues no nos acordamos, así que mucho más limitada, y la de ahora ya le permite acabar la jornada bien y sin fatiga y sin disnea, con mucha mejor luz glótica. Vale, ahora hacemos también otro caso de seguimiento pre y postoperatorio de una lesión intracornal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La cantante. Moltes felicitats, moltes felicitats, et desig... Nosaltres, moltes felicitats. Profesora de música, y la limitaba mucho, no tenía agilidad corporal. El quiste que ya se ve da mucha rigidez, sobre todo en la elongación. Y a los 8 días la voz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moltes felicitats, moltes felicitats, et desitgem nosaltres moltes felicitats. Esto lo agradece mucho, ver que justo a los 8 días, que ya no tienen esa dificultad para elongar y hacer ese salto de octava. La cuerda está un poco congestiva, pero veremos que responde muy bien. Por muy bien que esté, vemos que en agudos le cuesta elongar, está rígida, es normal, y por eso ahora la reeducación postoperatoria, 2 meses voz hablada, del segundo al tercer mes voz proyectada, y a partir del tercer mes repertorio, voz cantada. Otro caso sería el quiste abierto, sulcus bilateral en este paciente. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Sulcus intracordal bilateral, vínculo vocal derecha e izquierda, inspiración forzada en astroscopio muchas veces se llega a ver, o a veces es un hallazgo bajo el microscopio. Aquí se ve cómo atraviesa la pinza, la abertura del quiste. A ver si se reproduce. Son solo imágenes. Vale, siempre que haya lesiones intracordales, aconsejamos intervenir solo una cuerda vocal, una sola cordotomía, aunque si hay lesión de borde libre, en esta cuerda derecha se regulariza el edema, pero cordotomía solo en una cuerda. Esta es la voz a los 8 días. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Perdón. Tiene la voz a veces un poquito más aguda, los quistes suelten una voz hablada mucho más agravada, después de la intervención es más aguda y poco a poco ya se irá volviendo más homogénea, no es la definitiva, les decimos. Otro caso, la importancia del examen foniátrico es para el seguimiento de las inyecciones de grasa, en este caso eran las vergetures, adherencia de la mucosa de ligamentos, las lesiones, casi la morfología de la paciente, que tiene mucha insuficiencia glótica, y lo que nos indica aconsejar la intervención de grasa es la fatiga de voz, fonasteria, ¿vale?
las virtudes siempre las tendrán. Antes se hacían corotomías, se ayudaba a despegar el tejido adherente entre mucosa y ligamento, pero ahora se inyecta grasa directamente. Nosotros tenemos muy buena feedback y respuesta con la grasa, no hay rechazo, solo que se inyecta más de lo que necesita porque hay un 20-30% de reabsorción. Siguiendo voz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vale. Una fatigabilidad. Las dos indicaciones de grasa serían las virtudes que he dicho y parálisis. Esta sería un caso de parálisis de la cola izquierda. Fuerte ahora. Muy bien. Estaba muy limitado en la ozonada. Es un médico, después de una cirugía cardíaca y hizo mucha reeducación, pero aún estaba con esta insuficiencia neurótica, o sea que se inyectó grasa bilateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,